Saludos amigos que nos acompañan para recorrer juntos los caminos de la historia local. En esta ocasión nos encontramos en la casa natal del líder estudiantil cardenense José Antonio Echeverría, eterno presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, para conocer detalles acerca de la historia de este importante inmueble, declarado en el año 1971 Monumento Nacional. La sólida reputación económica que obtiene en la primera década del siglo XX el comerciante español Sinforiano Echeverría le permiten adquirir en 1909 la casa marcada en aquel momento con el número 162 y actualmente 560 de la calle Genes, entre Calzada y Coronel Verdugo. La historia de la casa comienza en el siglo XIX cubano, cuando Bonifacio Díaz de Liaño compra la finca, es decir, el terreno donde se iba a edificar primero esta casa y después la contigua. Díaz de Liaño hace su venta a Matías Rosadía y Alvarado. Ya en esta época, pues las dos casas avanzan a la par con construcciones similares, idénticas, con todos los detalles arquitectónicos precisos. Posteriormente se produce la tercera venta y es así como esos herederos hacen la venta el 18 de febrero a Sinforiano Echeverría González, abuelo de José Antonio. En un primer momento, en la casa se establecen Sinforiano y su esposa. Por supuesto, una vez que comienzan a hacer la descendencia, bueno, el padre José Antonio también está aquí, que era el hijo mayor, Antonio Jesús Librado, y se perpetúa la tradición familiar, es decir, que si bien tienen una buena firma de comercio, han prosperado mucho desde lo económico, pues también la familia comienza a prosperar y a proliferar en miembros hasta que nace José Antonio aquí en el año 1932. La casa, adquirida a un costo de 4.500 pesos en oro español, les fascinó a Sinforiano y a su familia, tanto que al casarse su hijo Antonio Jesús el 17 de enero de 1931, él junto a su esposa Concepción Bianchi decidieron seguir viviendo en la casona de Genes, ocupando el primero de los 3/4 de la planta baja. En este lugar vivieron hasta su salida definitiva del país en 1961. Allí nació el primero de sus hijos a las 3 de la tarde del 16 de julio de 1932. Ese mismo día, el niño fue bautizado por el presbítero Prudencio Lorena, párroco encargado de la iglesia parroquial Purísima Concepción de Cárdenas. Se le puso por nombre José Antonio Jesús del Carmen Echeverría Bianchi, quien llegaría a ser destacado dirigente universitario, revolucionario opositor de la tiranía de Batista y organizador del ataque a Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, el 13 de marzo de 1957. Cuando hablamos de la arquitectura de esta casa, en realidad tenemos que hablar de la arquitectura de dos casas, ya que estas ocupaban un solar cardenense, en la cual se construyen dos casas pareadas, presumiblemente hacia el año 1873, según consta en la reja del zaguán. O sea, partimos de la base de su fecha de construcción. El estilo que marca esta casa se puede catalogar como un exponente del neoclasicismo cardenense. Sus características principales, entre sus valores arquitectónicos, destacan los rasgos de monumentalidad en la primera y la segunda crujía. Si seguimos avanzando hacia el interior de la casa, nos encontramos que ella, en realidad, su arquitectura devuelve de nuevo a lo que es la casa antigua. O sea, el patio acodado con una planta en C, con un fondo de dos plantas, ya no con rasgos de monumentalidad, sino con esos elementos del sabor de la arquitectura criolla de las primeras décadas del siglo XIX. Siguiendo en el tiempo de la construcción de esta casa y marcando los valores arquitectónicos de ella, que han llegado hasta nuestros días. La casa fue sometida a un proceso de restauración, que más bien que una restauración fue un proceso de intervención constructiva para rescatar los valores principales de la casa.
con el objetivo de rendir homenaje al líder estudiantil cardenense José Antonio Echeverría, cuya casa natal se halla en las inmediaciones del antiguo Parque Estrada Palma. El 13 de marzo de 1967 se inauguró en el mismo un monumento dedicado a la memoria del líder estudiantil y se le dio oficialmente su nombre. Una estatua de bronce del líder estudiantil al que se llega por una sencilla escalera construida con piedra de jaimanitas identifica al conjunto monumentario, en una de cuyas áreas aparece grabado el testamento político del eterno presidente de la FEU. Luego de 1961, el inmueble tuvo varios usos, hasta que el 27 de noviembre de 1971, con motivo del centenario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, la casa donde naciera José Antonio Echeverría es declarada Monumento Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos. Por tal motivo, la casa fue remozada y se inauguró en ella el propio 27 de noviembre de 1971 una exposición compuesta por 8 bases, 38 paneles y algunas vitrinas de textos, fotos y documentos relacionados con las luchas de los jóvenes cubanos para lograr la independencia de Cuba. El periódico Granma anunció que al siguiente año comenzarían los trabajos de la segunda y última fase de restauración de la casa natal de José Antonio Echeverría. La información, ofrecida por Jorge de la Rosa, delegado regional de Cultura en Cárdenas, anunciaba además el proyecto de convertirla en sección permanente de historia del Museo Oscar María de Rojas. Como parte del proceso, en 1972 se inaugura en la Casa de Cultura Gonzalo Roy una exposición relacionada con las obras de restauración que se ejecutaban en ambos lugares, la antigua Casa Consistorial de la ciudad, hoy Museo Oscar María de Rojas, y en la casa natal. No fue hasta años después que ambas instituciones se convertirían en organismos independientes. El museo se inaugura el 10 de octubre del año 1973, es decir, una vez que se declara monumento 2 años antes por la resolución ministerial 1557 del Consejo Nacional de Cultura. En aquel entonces se abre con esa exposición y luego se cierra para hacer los trabajos de remozamiento y adecuación de la casa museo. Ya esto cambia en el año 2001, cuando, respondiendo a un viejo anhelo de los combatientes, compañeros de José Antonio, de la Universidad y del movimiento estudiantil contrabatista, se plantea la necesidad de que, si bien no se podía lograr un museo memorial, sí hacer un museo especializado en lucha estudiantil contrabatista. Cercano a la inauguración del Museo a la Batalla Idea, bueno, pues se reinaugura también con este nuevo montaje, que por supuesto recrea no solamente la figura de José Antonio, da cobertura a otras figuras poco conocidas y se amplía mucho más el discurso museológico y museográfico con respecto al periodo de lucha estudiantil contrabatista. El museo ha sido privilegiado en cuanto a sus visitantes, obviamente por ser la casa donde nació José Antonio Echeverría. La revolución triunfa el 1 de enero y ya el día 8 Fidel está aquí. Pero cuando hablamos de Fidel, hablamos también de otros integrantes de la Caravana de la Libertad que se desvían en su avance hacia La Habana y pernoctan en Varadero y ya por la mañana están aquí junto con los familiares de José Antonio. Esta visita es importante no solo desde la historia, es decir, porque bueno, Fidel vino a rendir homenaje a José Antonio y a entrevistarse con su familia, sino porque sienta las pautas para lo que sería la tradición patriótica de Cárdenas más importante, que es la peregrinación del 13 de marzo. Es decir, después de esos años, es decir, en el transcurso de la vida del museo, esta casa ha sido visitada por personalidades nacionales e internacionales de la cultura, de las letras, de la música, de la historia. Durante estos 40 años el museo ha logrado perpetuar la memoria de José Antonio
como joven cardenense, como líder de la FEU, como estudiante también del Instituto de Segunda Enseñanza de Cárdenas, es decir, que se ha logrado mantener viva la figura de José Antonio a partir de la Casa Museo, pero no solamente José Antonio, sino de sus compañeros de lucha, de su época. Es decir, que yo pienso que el museo es un lugar que además de referirse a la historia, ha hecho historia en Cárdenas. Así, amigos, llegamos al término de nuestro programa. Recuerde, de mi ciudad le contamos para que no pierda su historia, para salvarla y mantenerla viva en el corazón de los cardenenses.